Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Jóvenes. Yo soy Michelle Onofre y el día de hoy tenemos un tema muy trascendente, seguramente va a causar polémica. Vamos a estar platicando sobre la vigorexia y sus implicaciones en la salud de los jóvenes. Por supuesto, por la relevancia de ese tema, los invitamos para que nos envíen todos sus comentarios, cualquier duda que surja en torno a esto, a través del teléfono 243-6200, extensión 184 y 158. De igual forma, para nuestros amigos cibernautas, también se pueden comunicar a través de Voces en Facebook y en Twitter a través de voz-es. Les recordamos, estamos transmitiendo por Canal 49 y las 4 emisoras radiofónicas del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y bueno, pues sin hacer ya más preámbulo, vamos a comenzar con esta plática con un experto. Nos acompaña el doctor Salvador Chinchilla, quien es médico especialista además en medicina deportiva y también traumatólogo. Bienvenido. Un placer, Michelle. Gracias por invitarnos de nuevo a platicar con ustedes de este tema tan importante como es la vigorexia. Ya usted ha comentado, es muy importante, pero tendríamos que empezar a familiarizarnos un poco con el término. ¿Qué es la vigorexia? Mira, la vigorexia tiene dos términos aparte de este nombre. La vigorexia nos habla de hacer una cantidad de ejercicio de una manera desmesurada, ¿sí? Sin ton ni son, con la búsqueda de tener un cuerpo perfecto. Se le dan otras dos connotaciones, uno que se llama dismorfia corporal, que lo que significa dismorfia corporal es que vamos a ver un cuerpo diferente al que realmente tenemos ante un espejo. Y otro nombre que tiene es la anorexia inversa, porque esto es completamente a los anoréxicos, ¿sí? Es un trastorno el cual nos puede llevar inclusive hasta la muerte. Entonces, la vigorexia está provocada por múltiples causas y muchas de ellas tienen que ver desde la infancia. El famoso bullying que estamos viviendo ahora puede ser una de las causas desencadenantes de este proceso de hacer ejercicio de una manera desmesurada, pues para convertirse uno en una persona grandota, para ganarse el respeto. Eso por un lado, la misma familia, los padres que algunas veces también hacen sentir más pequeño a los hijos. Por otro lado, todo lo que es lo que ves en la televisión, en las revistas, que te quieren hacer el cuerpo perfecto, ¿no? Ese tiene que ser tu ideal y tú tienes que ser así. Todo eso es lo que nos va llevando a este problema de lo que es la vigorexia. Ahora, tendríamos que partir entonces de esta búsqueda que comentaba del cuerpo perfecto, en los mecanismos que tendríamos que estar utilizando para llegar a ese objetivo, ¿no? Así y ahí es. viene el problema. Sí, ahí viene el problema. Todo empieza, bueno, de una manera en quererse ver bien y después se va convirtiendo como en las personas con anorexia en un proceso obsesivo compulsivo. Se convierte en una enfermedad mental, la cual, como te comento, te puede llevar inclusive hasta la muerte. No solamente por la cantidad de ejercicio que se llega a realizar, son personas que descansan muy poco, que todo el tiempo, si es posible para ellos, es estar dentro del gimnasio o en casa o en cualquier lado haciendo ejercicio, ¿sí? Nos puede llevar a tener descompensaciones metabólicas, descompensaciones bioquímicas en el organismo, que los puede llevar a la muerte. Y por otro lado, entran en estados depresivos al no conseguir lo que ellos buscan, ¿sí? Aunque ellos tienen distorsionada la imagen en el espejo, porque ellos ya son gente muy fuerte, muy bien definida, musculada, pero ellos se siguen viendo en el espejo como que si no lo fueran. Y empiezan a entrar en depresión y esto los puede llevar inclusive al suicidio. Dentro de todo esto, como lo preguntas, de cómo llegar a esto, empiezan a tomar sustancias. Y este es un detalle muy importante y me parece un tema maravilloso que se esté tocando para los jóvenes, porque en muchos de los gimnasios les ofrecen estas sustancias para que aumenten su tamaño, su masa corporal, y realmente a los instructores o a las personas que están ahí no les importan las consecuencias que pueden llevar o conllevar este tipo de ingesta de sustancias. Claro, ahora hablando sobre ya estas características que de pronto pudieran optar, los mecanismos para llegar a su objetivo, ¿qué tipo de sustancias pudiéramos nosotros ejemplificar, ya lo decía, de una manera cotidiana incluso, como está sucediendo en los gimnasios? Fíjate que de las sustancias que más comúnmente consumen estas personas son hormonas.
puede ser hormona del crecimiento, se lo aplican por ciclos, puede ser testosterona, puede ser algunos proteínas y estimulantes anabólicos, ¿sí? Lo que son los famosos esteroides anabólicos. Todas estas, nuestro organismo las produce, pero las produce en cantidades fisiológicas. ¿A qué me refiero con esto? Con lo que exactamente necesita el organismo, no más. Si nosotros aumentamos estas cantidades para disminuir la grasa, para aumentar la masa muscular, porque lo que más se aumenta es líquidos, con lo que más aumentan de peso, ¿sí? Nos puede llevar a problemas importantes. Te puedo dar ejemplos, jugadores de fútbol americano profesional, muchos de ellos ingieren muchas de estas sustancias y pues varios han terminado con cáncer en hígado, con cáncer en cerebro, con problemas de impotencia sexual. Te comentaba del caso de un chico de 20 años, muy fornido y bien definido, pero con un problema de una impotencia sexual, que eso los lleva, imagínate, a un estado de depresión total, ¿no? Entonces, este tema a mí se me hace muy importante y qué bueno que tuviste la visión de tocarlo. Claro, pues seguramente será de mucha utilidad para todos los que nos están siguiendo. Y en ese sentido de las sustancias y de las consecuencias que pueden provocar, nos llama la atención y sobre todo pues nos cuestionamos si aquello que de pronto se identifica, ¿no? Un hombre, una mujer, y cuando observamos que hay características del sexo complementario en esa misma persona, eso también se puede dar a través de haber consumido ese tipo de sustancias. Es decir, el vello claro, facial de pronto en las mujeres, las o ese tipo de mujeres, características. Sí, de hecho en los hombres se produce una cosa que se llama ginecomastia, que crecen los pectorales, pero no de una manera musculada, sino que se empieza a distribuir la grasa como si fuesen las mujeres. Sí, se empieza a distribuir en las zonas donde las mujeres la presentan más. Y en las mujeres, pues tienen cambios en la voz, les empieza a salir lo que se llama el hirsutismo, les sale barba, les sale bigote, empiezan a tener problemas con su periodo menstrual, trae muchas consecuencias importantes el uso de estas sustancias. Nos había faltado tocar una que también es importante, los famosos quemadores de grasa. Esos aumentan el metabolismo y algunos de ellos los mezclan con otras sustancias como la fenilefrina, la epinefrina, diferentes sustancias, y eso aumenta la frecuencia cardíaca. Eso quiere decir que el corazón empieza a latir más rápido. Y como lo platicaba la vez anterior que tuvimos la oportunidad de estar aquí, hay otro tema importante que es la muerte súbita. Entonces hay mucha gente que realiza actividad física sin tener un examen médico previo. Entonces empiezan a ingerir estas sustancias y la persona puede ser hipertensa, puede ser diabética, puede tener algún problema anatómico en el corazón que lo lleve a presentar un infarto. Entonces, esa es la parte de responsabilidad, tanto de la persona que la consume como de la persona que las está ofreciendo. Bueno, pues hemos observado ya en este primer bloque sobre la vigorexia, algunas implicaciones que trae a la salud y sobre todo la utilización de sustancias. Vamos a seguir platicando sobre este tema, así que no se vayan, vamos a hacer la primera pausa. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Hoy estamos platicando sobre la vigorexia y sus implicaciones en la salud. Les recordamos, queremos que se pongan en comunicación con nosotros, escríbanos a través del Facebook en Voz Es, también en el Twitter, voz-es y el correo electrónico voz-es@hotmail.com. Estamos platicando con el doctor Salvador Chinchilla, mencionábamos hace unos momentos algunos temas relevantes conforme a las implicaciones que puede tener la vigorexia, dijimos sobre algunas sustancias, pero también hay otra cosa que puede abarcar la vigorexia y es el ir acotando los alimentos, ¿no? ¿Qué cosas sí estamos comiendo y qué cosas no en aras de llegar a este objetivo que es tener el cuerpo perfecto? Sí, fíjate que lo que estas personas empiezan a hacer es eliminar grasas, eliminar carbohidratos y lo que más empiezan a consumir son proteínas. El hecho de consumir, de hecho hay dietas que son hiperproteicas, ¿sí? Que están definidas y desarrolladas para bajar de peso, eso es real,
pero siempre tiene que haber un equilibrio. Tienes que tener cierta cantidad de algunas grasas y ciertos carbohidratos, porque vamos a recordar que nuestro organismo se mueve a base de lo que es la glucosa. Los carbohidratos son los que nos dan la energía principalmente y es parte de lo que tenemos guardada en nuestros músculos y en nuestro hígado. Si nosotros dejamos de consumir eso, nos vamos a empezar a autoconsumir, vamos a empezar, esas proteínas que están tomando estas personas, si no tienen otra fuente de energía, también la van a quemar. Y esto va a hacer que no aumenten de tamaño, de masa, de volumen muscular. Una dieta hiperproteica no bien controlada, no bien llevada, las proteínas tienen unas sustancias que se llaman aminoácidos. Todo esto se maneja a nivel renal. Entonces, una dieta hiperproteica desmesurada puede ser que aumenten ciertas sustancias que son nocivas para el organismo, que nuestro riñón no las pueda manejar y llevarnos a problemas severos de salud. Doctor, ¿podríamos decir entonces que pues tener o llegar a esos objetivos dentro de los parámetros normales, pues equipararía a que tenemos que tener pues una buena alimentación, ejercicio, pero también el descanso, ¿no? Que era otra de las cosas que ya nos destacaba hace un momento. Sí, el descanso es importantísimo. Esto es como un consejo para los jóvenes que están en la etapa de crecimiento. Tienen que dormir mínimo 8 horas diarias. Y no significa de que, bueno, pues me duermo a las 5 de la mañana y me levanto por la tarde, ¿no? Lo que hacen los fines de semana. No, la mayoría de la reparación y de la producción de ciertas hormonas para el crecimiento se lleva a cabo durante las horas de la madrugada. Entonces, los chicos que quieran crecer y que quieran estar fuertes, pues tienen que dormir más, así como tener la buena alimentación y llevar un ejercicio adecuado. Yo les recomendaría que antes de que empezaran a hacer el ejercicio, tengan bien pensado cuál es lo que buscan, que yo les recomiendo que sea salud, buscar salud, porque todos buscamos ser a lo que nos lleva la vigorexia, como el de enfrente, ¿no? Como el de la revista, como el artista o como el jugador profesional de fútbol. Entonces yo creo que por ahí eso es muy importante, ¿no? Que antes de que empiecen a realizar una actividad física, piensen en que tienen que tener una buena dieta, en que tienen que tener descanso y que todo el ejercicio que hagan tiene que llevar un método, tiene que llevar una organización, no es hacer por hacer. Yo les ponía el ejemplo y se lo pongo a muchos pacientes. Sabemos, el agua empieza a ebullir o a hervir a los 100 grados centígrados. Y yo les pregunto, si tú le subes a 120 grados centígrados al fuego, al calor, ¿va a hervir más el agua? Obvio no, el agua empieza a hervir a los 100 grados y no va a hervir más, al contrario, se va a empezar a evaporar. Pues es lo mismo con el organismo. Tenemos que buscar un punto en el cual nuestros músculos crezcan, descansen, estén bien. Si nosotros hacemos 10 horas de ejercicio no significa que vamos a ser más fuertes, ni que vamos a estar más grandes, ni que vamos a ser más ágiles. Entonces tiene que haber una metodología, tiene que haber ciertos tiempos para realizar actividad física, para no caer en lo que es la famosa vigorexia. Claro, tendríamos entonces que aquella persona que no está comiendo bien, o que no duerme las horas, como nos decía, las horas que tienen que ser, o que no hace la actividad física adecuada, pues puede también ver en algún momento un estancamiento, ¿no? En estos avances que en un principio a lo mejor son muchos, ¿no? Observamos personas que son muy delgadas y de pronto empiezan a adquirir una masa muscular importante, pero el problema es que también viene un estancamiento posteriormente. Así es, llega un momento en que ya no avanzan. Precisamente por lo que tú acabas de comentar fue muy puntual, porque no tienen un buen descanso, no tienen una buena alimentación y el ejercicio que están realizando no es el adecuado. Y ahí es donde muchas veces la gente viva, instructores, digo, no quiero hablar mal de ellos, pero hay algunos que así son, tienen su negocito y empiezan a venderle las sustancias a los chicos. Y es cuando ellos empiezan a ver cambios y dicen, oh, maravilloso, hay que seguir con esto. Y siguen ingiriéndole, ingiriéndole. Y después empiezan lesiones, empiezan los problemas, que te digo, bioquímicos, empiezan a tener pérdida de sueño, empiezan a haber otros trastornos alrededor por la ingesta de estas sustancias. Ahora, para detectar esto, doctor, podríamos de pronto recurrir a algunas muestras como el acné, ¿no? Que sabemos que empieza a El acné generarse. aparece en las personas que empiezan principalmente a consumir los esteroides anabólicos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque actúan a nivel de lo que es la producción de grasa. Entonces sí empieza a salir acné, aumentan de peso, pero la mayor parte de ese peso del que aumentan mucho es agua. O sea, es muy engañoso, ¿sí? Pero si estas personas que están ingiriendo estas sustancias no llevan a cabo una actividad física fuerte, un ejercicio fuerte, no van a encontrar cambios. Lo único que van a hacer es dañar su organismo. Claro, y tenemos que ser muy enfáticos, ¿no? En todas estas consecuencias que lo decía, la infertilidad, muchas otras implicaciones que puede traer la vigorexia. Sí, el mismo cáncer, ¿no? Y bueno, la vigorexia no solamente tiene las implicaciones médicas, ¿no? También los problemas sociales, porque es gente que empieza a tener problemas en casa, empieza a tener problemas en el trabajo, porque todo es ejercicio, todo es ejercicio. Todo lo demás no les importa. Dejan de ir a eventos, dejan de ir a la escuela. Toda su vida es el ejercicio para tratar de llevar a conseguir esta meta que tienen ellos, que es como un barril sin fondo. Nunca la van a encontrar, es lo que platicábamos, ¿no? Con las personas que sufren la enfermedad de la anorexia. Claro, Entonces, pues hemos hablado ya sobre cómo equilibrar todo esto, ¿no? Cómo podríamos tener avances y en los objetivos que cada uno tenga sobre su cuerpo, pero que sea siempre de manera balanceada. Vamos a hacer otra pausa, comuníquese con nosotros, cualquier duda que esté surgiendo, pues háganosla llegar también en el teléfono, el 243-6200, extensión 184 y 158. Vamos a una pausa. Continuamos aquí en Voces Jóvenes, hoy platicando acerca de la vigorexia y sus implicaciones en la salud. Por ello retomamos esta plática con el doctor Salvador Chinchilla. Doctor, pues ya hemos hablado acerca de cómo ir balanceando de pronto la comida, el descanso, pero en cuanto a la actividad física, ¿cuánto será el tiempo recomendado? fíjate que en las personas como nosotros, sin tocar la cuestión del alto rendimiento, el trabajo físico entre 5 y 6 días a la semana, con uno de descanso como máximo y 3 como mínimo, porque si haces menos de 3 días de ejercicio a la semana, no sirve de mucho. Y más de 6 días sin tener un día de descanso, pues no lleva a que tu organismo se recupere. Yo recomiendo entre 2 horas diarias de ejercicio, combinando el ejercicio aeróbico, que es la bicicleta, la caminadora, la elíptica, y el ejercicio anaeróbico, que es hacer un poquito de pesas para mantener el tono y la fuerza muscular. En cuanto a los productos, y sobre todo aquellos que catalogamos como los milagrosos, ¿no? Que prometen pues, bajar de peso, moldear, ¿cuáles serían las recomendaciones para quienes nos están siguiendo? Mira, yo les recomendaría que en vez de utilizar ese tipo de productos, lo mejor es que tengan una dieta balanceada. Por desgracia en nuestro país no tenemos esa cultura de apoyarnos, tanto en otros profesionales como los psicólogos, como los nutriólogos, ¿sí? Como los médicos mismos, y todo lo hacemos de una manera empírica. O nos metemos a las revistas y revisamos ahí que la dieta de la luna, que la dieta de la col. Eso no es bueno. Si nosotros queremos tener un avance y vernos bien, sentirnos bien, pues tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que acudir a diferentes profesionales de la salud para que nos den los consejos y nos den un proceso, un procedimiento adecuado para llegar a cubrir nuestras metas. Tendremos que tener mucho cuidado precisamente con aquellos conocimientos basados en la experiencia porque no nos podemos acercar a cualquiera para que nos recomiende algún medicamento, ¿no? Eso es muy cierto. Y ese punto que acabas de tocar de que casi todo es en base a la experiencia, ¿no? Fíjate que yo me tomé esto y me fue muy bien y me puse así. O el instructor que desconoce completamente tu historia clínica, la historia de tu vida, qué problemas puedes tener acá arriba, porque consumir todas esas sustancias te pueden llevar a tener procesos mentales muchísimo más fuertes de los que ya tienes, ¿no? Y siempre nos acercamos a ellos. ¿Por qué? Porque, como tú lo dices, el compañero de al lado que está haciendo pesas tuvo la experiencia, mira, ve con aquel y aquel te va a dar lo que tú necesitas. Él es un buenazo y él sabe mucho. Eso es lo que nos lleva a que empecemos con este tipo de problemas. Ahora, para las personas que tienen esos problemas, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuál es el tratamiento a seguir?
Fíjate que primero habría que hacer un diagnóstico, es un poquito complicado el saber si una persona tiene o no tiene vigorexia, pero con los puntos que hemos ido tocando, bueno, que empiezan a tener problemas con la familia, con la escuela, con el trabajo, empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios, se empiezan a aislar, ¿sí? Empieza a ser gente diferente, ¿no? Y que les llaman las famosas ratas de gimnasio, que se la pasan en el gimnasio todo el tiempo. Entonces sí, ya ahí tenemos que parar las antenas y es un punto de alerta, ¿no? Un foco de alerta, un foco amarillo que nos está diciendo, cuidado, aquí puede estar pasando algo. Cuando ya detectamos el problema, es muy difícil que la persona, como las personas que sufren la enfermedad de la anorexia o el alcoholismo o el mismo consumo de drogas, acepte el hecho de que está enfermo, ¿sí? Tenemos que buscar, los que estamos alrededor, ayuda de profesionales como un psicólogo o un psiquiatra para podernos acercar a él, porque no es nada más el problema de la persona que lo está padeciendo, sino de todo su entorno. Entonces, para un tratamiento de este tipo, tiene que ser multidisciplinario, tiene que estar un médico, un nutriólogo, un psicólogo e inclusive un psiquiatra. ¿Por qué la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Porque el psiquiatra es un médico que puede manejar ciertas sustancias como medicamentos para tratar de revertir estos problemas que se están provocando en la mente de la persona. Ahora, hablando de las sustancias y de pronto las que son pues más publicitadas, ¿no? Los que te dan en pocos días resultados de quema de grasa, etcétera. Hay que tener también mucho cuidado con lo conocido como el efecto rebote, ¿no? Así es. Eso le pasa mucho a las personas que quieren bajar de peso. Empiezan a tomar pastillas o polvos, los cuales, como tú bien dices, los bajan de peso al paso de un mes, ya bajaron 10, 15 kilos, que no es algo fisiológico. Lo recomendable es bajar entre 2 y 3 kilos por semana, cuando mucho, ¿sí? Después de que dejan de ingerir estos medicamentos o sustancias que lo único que hacen es acelerar su metabolismo, hacen que todo sea más rápido, pero no tienen una dieta, no hacen ejercicio, o si tienen una dieta no es la adecuada, sino que es la misma que recomiendan los que venden los productos, y no todas las dietas son iguales para todas las personas, todos somos diferentes. Y no tienen un ejercicio adecuado, dejan de ingerir las pastillas o las sustancias que están tomando y viene el rebote. ¿Por qué? Porque su metabolismo vuelve a ser el mismo. El metabolismo cambió nada más por la cuestión de estar ingiriendo este tipo de sustancias. Para que nosotros podamos mejorar nuestro metabolismo, hay que aprender a comer. Por eso los nutriólogos insisten que se tienen que hacer 5 comidas durante el día y ejercicio. Eso es lo que va a hacer que nuestro metabolismo aumente. Todos tenemos la falsa idea de que si dejamos de comer, vamos a bajar de peso. Y no, al contrario. Cuando nosotros dejamos de comer, nuestro organismo empieza a consumir todo lo que son los carbohidratos que comentábamos y algunas de las proteínas. Cuando se acaba todo esto, vamos a ponerte un ejemplo, no desayuno. Yo voy a tener combustible para 45 minutos. Si después de despertar a los 45 minutos no ingiero yo algún alimento, que tiene que ser un alimento balanceado, no tiene que ser un pan con café, ¿sí? Tiene que ser un alimento con todo lo que conlleva, ¿no? Sus huevos, etcétera. No vamos a hablar de la dieta, ¿no? Si no lo consumo yo en esos 45 minutos y estoy almorzando a las 11, 12 del día, mi cerebro está en estado de alerta, está en un estado de inanición y el cerebro piensa, como no consumí yo nada entre las 8 de la mañana que me levanté y las 12 del día, que no hay que comer. Si yo a las 12 del día almuerzo, lo que yo almuerce, mi organismo lo va a agarrar y lo va a convertir en grasa para mandarlo como una reserva. Y ahí es donde aumentamos de peso. Por eso es bien importante el desayuno, una colación, la comida, otra colación y la cena. Pero de esto pues ya se tiene que encargar un profesional como un nutriólogo. Entonces, para los que no desayunan, es lo peor que pueden hacer en su vida. Claro, por último, doctor, preguntarle la recomendación general, porque pues no es un tema que solamente afecta al sector de los jóvenes, y por supuesto también que nos pueda decir cómo pudiéramos hacer contacto con usted, los que pues tengan algún interés, ¿no? por
por seguir aprendiendo sobre este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, vamos a dejarlo como conclusión, que yo creo que lo más importante es querernos como somos, como estamos, que podemos mejorar, es cierto, ¿sí? Pero siempre buscando el beneficio propio. El no tratar de cubrir el interés de otras personas o el gusto de otras personas. Yo siempre se los digo a los muchachos cuando van al gimnasio, háganlo para ustedes, no para los demás. Eso yo creo que sería el punto más importante, ¿no? El aceptarnos como somos, ser felices como somos y claro, cuidarnos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Con un buen descanso, una buena alimentación y el ejercicio. Ese sería el mensaje que yo le dejaría a los muchachos, ¿no? Quererse tal y como son. No escuchar lo que hay alrededor y olvidarse de tener que ser de alguna manera para formar parte de algo, ¿no? ¿Algún teléfono en el que podamos establecer contacto? Sí, el teléfono de mi consultorio es 318-3928 y para servirlos. Doctor, pues agradecerle mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Un placer. El doctor Salvador Chinchilla, quien pues, es especialista en medicina deportiva y también es traumatólogo. Agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy aquí en Voces Jóvenes, hablando sobre la vigorexia y sus implicaciones en la salud. Les recordamos que estamos recibiendo todos sus comentarios, cualquier duda que haya surgido sobre este tema, en redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, búsquenos Voz Es, también en el correo electrónico voz-es@hotmail.com y por supuesto en nuestro teléfono 243-6200, extensiones 184 y 158. Los esperamos la siguiente semana. Yo soy Michelle Ono.